Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Carlos Alberto Polo, al aire. Dios es un Padre de amor que se revela a sus hijos. No guarda silencio ni se esconde. Al principio se comunicaba con el ser humano de manera personal, cara a cara, como está registrado en Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Después de la entrada del pecado, el ser humano pasó a tener miedo de Dios, como está escrito en Éxodo capítulo 20, versículos 18 al 19, y a esconderse de él, como está escrito en Génesis capítulo 3, versículo 10. Entonces, el Creador comenzó a comunicar sus mensajes a algunos de sus siervos, comúnmente llamados profetas. En muchas ocasiones, estos recibieron la orden de escribirlos, como por ejemplo evidenciamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Así es como nos ha llegado la Biblia, donde se registra la historia de Dios buscando a sus hijos. Las Sagradas Escrituras son el instrumento que el Señor ha utilizado para comunicarnos de forma escrita su amor y plan de salvación. A través de diversos escritores, estilos literarios y temáticas, la Biblia revela a un Dios de amor que trata de restaurar sus vínculos con sus hijos. Con esta introducción, les estoy dando la bienvenida a esta Radio Escuela Bíblica en la lección número 2 de esta serie titulada La Fe de Jesús. Lección número 2, que lleva por título también ¿Se puede confiar en la Biblia? Bienvenidos. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. Escuela Bíblica. Para responder esa pregunta acerca de ¿podemos confiar en la Biblia?, me acompaña Óscar Rojas. Él es estudiante de teología en la Corporación Universitaria Adventista. Óscar, bienvenido. ¿Y qué tal si iniciamos con una oración? Cordial saludo, Carlos. Claro que sí. Primeramente vamos a pedir el acompañamiento de Dios y el derramamiento de su Espíritu Santo en nosotros. Oremos. Amado Dios, gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en un episodio más de la Radio Escuela Bíblica. Pedimos tu Santo Espíritu que nos unjas, que lo derrames sobre cada uno de nosotros. Gracias, oh Padre, por tu amor y misericordia. Te lo damos estas gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede confiar en la Biblia? Claro que sí. Es más que clara la respuesta, ya que la Biblia es la forma en que Dios habla a cada uno de nosotros. Muchos dicen, pero bueno, la Biblia, ¿por qué tengo que creer en ella si es escrita por hombres? Me llegó el caso de alguien cercano. Yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Pero ¿cómo podemos creer en Dios si no creemos en su palabra? Si es el medio por el cual Él transmite su amor a nosotros y su conocimiento, donde podemos aprender de su carácter, donde podemos aprender de ese plan amoroso de salvación hacia nosotros. Como dice 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
Es cierto que la Biblia fue escrita por hombres, fue escrita por 40 escritores humanos, siendo más específicos. Pero ellos no escribieron por voluntad propia, no fueron sus pensamientos ni sus deseos. Fue realmente un resultado de un trabajo sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces, el verdadero autor realmente es Dios. Simplemente los escritores fueron persuadidos. Ellos eran instrumentos, fueron mensajeros de esta revelación divina. Y David nos lo explica y lo dice en 2 Samuel 23:2. Es que el Espíritu de Jehová habla por mí, su palabra está en mi boca, en mi lengua, como dicen algunas otras traducciones o versiones de la Biblia. En más de 2000 ocasiones se encuentra en la Biblia expresiones algo como así dice Jehová, y vino palabra de Jehová, y Dios habló a mí. Realmente no son pensamientos humanos, sino fue Dios quien inspiró a cada uno de ellos. Bien fuese a través de visiones, a través de sueños, hablando directamente con los profetas o dictándoles. Algunas son conversaciones que tuvo Dios con los profetas, Sí. En otras fue un ejemplo. Daniel, quiero que escribas específicamente esto y te voy a dictar esto y lo vas a escribir tal cual. Claro, podríamos concluir entonces que si yo digo creer en Dios y confiar en Dios, automáticamente debo creer en la Biblia como palabra de Dios. Es correcto, porque es que de nada me sirve decir yo creo, pero si no creo lo que me están diciendo, realmente no estás creyendo en Dios. Por supuesto. Entonces este pasaje de las Escrituras que nos cita Óscar Rojas de 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos indica que la Biblia es inspirada por Dios, por ende sus escritos, por eso decimos, son palabra de Dios. Esto Amén. Es interesante. Si la Biblia es inspirada por Dios, Óscar, ¿puedo yo confiar a pesar de que uno no alcance a entender todo lo que está escrito en la Biblia? Sí, claro, sí. Es que Dios no nos pide que creamos a ciegas. Él dice que debemos examinarlo todo. Para nosotros muchas veces no va a ser fácil entenderla y comprenderla. Y como podemos ver en Hechos 17:11, el apóstol Pablo escribe: estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras. Escucha muy bien, oyente. Dice escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Entonces, escudriñar no es simplemente leer el párrafo o el texto o la Biblia de forma rápida. Escudriñar es de forma más a fondo, de una forma más juiciosa y disciplinada, de una manera con calma, obviamente primero buscando y pidiendo la dirección del Espíritu Santo, ¿cierto? No es que me senté, leí 2 minuticos, ya la entendí, ya la comprendí. No, Dios desea que nosotros escudriñemos la Biblia. Él desea que sea un constante alimento para nosotros, no que sea algo pasajero. Entonces, la Biblia misma se explica, ella no se contradice. Si te dice un texto, una cosa, y tú no la entiendes, la misma Biblia te la va a explicar. Así es, y esto me gusta mucho del Dios a quien yo sirvo, Óscar, porque mi Dios no me pide creer en Él de manera irracional. Mi Dios me da los argumentos, las evidencias y las pruebas más que suficientes para yo poder creer en Él. Él no pide una fe irracional. La fe está basada en evidencias que Él mismo ha dejado para nosotros sustentar nuestra fe en Él, nuestra creencia en Él. Entonces es posible, como ha mencionado Óscar, confiar en la Biblia a pesar de que no entendamos todo. Y cuando no entendemos todo, como bien lo dice Óscar, entonces debemos seguir escudriñando la Escritura para poder encontrar la explicación que la misma Biblia da acerca del tema que no he entendido.
Es correcto. Incluso el apóstol Pedro nos advierte, ¿cierto? Que en ciertos casos hay algunos conceptos los cuales son difíciles para nosotros entender. Y de estos conceptos difíciles hay indoctos o personas que tuercen y cambian el significado real de estas palabras. Y todo lo hacen realmente es para su propia perdición. La Biblia contiene nociones más difíciles de asimilar que otras, claro que sí, pero estas realmente pueden ser discernidas, pueden ser entendidas, hablándolo en un contexto más fácil de entender, no en palabras tan técnicas, sí. Puede ser más fácil de entender a través de la iluminación del Espíritu Santo. Reitero, repito, tú que me estás escuchando allí, antes de abrir tu Biblia, ora, habla con Dios, pide el acompañamiento del Espíritu Santo para que puedas comprender, puedas entender cada palabra que está escrita allí en su palabra. Valga la redundancia, en su palabra, la palabra de Dios, la Biblia, para que puedas comprender el significado de cada contexto, de cada texto, de cada cosa que Dios desea hablarte a ti. Sin el direccionamiento del Espíritu Santo va a ser muy complicado entender lo que realmente Dios quiere hablarte. Claro, y es que si la Biblia fue inspirada por Dios, pues ¿quién mejor que Él mismo para ayudarnos a entender lo que inspiró? Y me encanta este pasaje de las Escrituras que está, por ejemplo, en el Salmo 32:8 o en Hechos 8:30-31, que dice que Dios nos hará entender y nos enseñará el camino en el que debemos andar y sobre nosotros fijará sus ojos. Es decir, a veces no entendemos la Biblia, no porque sea difícil de entenderla, sino porque nos acercamos como si la Biblia fuera un libro más del común. Pero para yo estudiar la Biblia, debo primero solicitar, digamos, la dirección de Dios. Es correcto, sí, siempre debemos buscar primeramente la dirección de Dios. Incluso cuando aún así se torne complicado para nosotros, podemos buscar la ayuda de alguien un poco más capacitado. Es que el Señor nos recuerda que también utiliza seres humanos, a otras personas para guiar a sus hijos. Así es. Entonces, si no entendemos, por más que tratamos de estudiar, por más que tratamos de leer, no nos enfrasquemos ni nos embotemos en nuestro pensamiento, sino que por el contrario, bueno, no entiendo, voy a buscar entonces a alguien de una iglesia o de la iglesia. Ve, habla con un pastor, habla con tu pastor, dile, pastor, no entiendo esto. Obviamente, él debe explicártelo y deducírtelo conforme está escrito en la palabra de Dios. Así es, eso es importante, porque si dice algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios, es bueno que usted examine ese tipo de líder al que está consultando. La promesa bíblica es que Dios te hará entender cuando tú te acercas con oración y con un corazón dispuesto a aprender lo que Dios quiere para tu vida. Al principio mencionábamos, Oscar, que las Sagradas Escrituras fueron escritas por alrededor de 40 autores en un periodo de alrededor 1500 años. ¿Cómo podemos nosotros entender la unidad de la Biblia? Con diferencias de periodos, diferencias de contextos culturales, diferencias de autores. ¿Se conserva la unidad en la Biblia o cada uno va por su lado? No. Cada uno no va por su lado. Como podemos ver, la Biblia, al ser inspirada por Dios, tiene una unidad, ¿cierto? Entonces no es de que el profeta Daniel habló esto, pero el profeta Juan habla realmente de esto, que el profeta Isaías dice que Dios es un Dios de amor, pero el profeta Jeremías dice que Dios es un Dios castigador, No, la Biblia es un conjunto de unidad. Incluso, Biblia proviene del griego ta biblia, que significa biblioteca, o literalmente los libritos,
¿cierto? Y es un conjunto de 66 libros, como los conocemos nosotros. El Antiguo Testamento, que está conformado por 39 libros, y el Nuevo por 27. La mayoría de todos estos 40 escritores no se conocieron entre sí. La Biblia fue escrita alrededor de 1600 años. Fue escrita en lugares diferentes, fue escrita en épocas diferentes. Sí. No todos fueron, como lo diríamos hoy día, pastores de teología, ¿no? Algunos fueron pastores realmente de ovejas, algunos fueron reyes, eruditos, agricultores, médicos, como lo fue el caso de Lucas, y algunos fueron estadistas, pero aún así, a pesar de esto, hay una gran unidad, una unidad asombrosa entre ellos. Uno confirma lo que el otro dice. Ninguno realmente va en contra del otro. Se complementan. Es correcto. Si Daniel dice algo en su libro, Juan lo confirma En en Apocalipsis. No lo contradice, por el contrario, lo confirma y lo reafirma. Y da una explicación también. Entonces, dada la impresión de que en algún día se juntaron todos para coordinarse y escribir sobre este mismo asunto, pues podemos decir que realmente fue alguien más allá de la fuerza humana, del conocimiento humano, el que pudo lograr esto. Por eso estamos más que seguros y tenemos la convicción de que la Escritura es inspirada por Dios. Y es que Oscar y estimados estudiantes de la Radio Escuela Bíblica, da la impresión de que un día los 40 autores de la Biblia se hubieran juntado para coordinarse y escribir sobre el mismo asunto. Usted va a escribir de esto, usted Moisés de esto, usted David de esto, para complementarnos. Pero no, alrededor de 1500, 1600 años fue el periodo que comprende la escritura de las Sagradas Escrituras, donde autores vivieron en épocas diferentes. Segunda de Pedro 1:21, lo citabas, dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, es decir, no es invención, no es cuento de hombres, sino que estos santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablando un poco de profecía bíblica, ¿qué prueba el cumplimiento de esas profecías que están en la Escritura? Ellas confirman la confiabilidad de la Biblia. ¿Por qué? La Biblia contiene por lo menos unas 1000 profecías, desde que abrimos en Génesis hasta que la cerramos en Apocalipsis, ¿cierto? Sí. Algunas ya se han consumado, otras apenas se están llevando a cabo. Y aún hay otras que esperan este cumplimiento. Hacia el futuro. Lo que esperamos en el futuro, lo que muchos hoy día desgastan su cabeza por tratar de entender y querer poner fechas, algo que mismo Dios dice, ni siquiera los ángeles conocen esta fecha. Hablando de la segunda venida de Cristo. Sí. Solo mi Padre tiene conocimiento de ella. Entonces, la profecía realmente nos está confirmando de que la Biblia es confiable. Dice Isaías 46:9 al 10, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Esto quiere decir que la profecía se cumple. Claro. ¿Podemos mencionar algunas de las profecías que se han cumplido? Sí, claro. Por lo menos consideremos la profecía sobre Tiro allí en la floreciente y antigua Fenicia. Sí. El profeta Ezequiel anunció que el rey Nabucodonosor arrasaría esta ciudad y que nunca más sería reconstruida. Esto lo podemos ver en Ezequiel 26:7 al 14. Sí. Esta profecía se cumplió al pie de la letra. Cada detalle dado por Ezequiel, allí sucedió. El rey de Babilonia sitió a Tiro durante 13 años hasta que finalmente ingresó, la invadió y acabó con ellos. Claro. Y me llama la atención, Oscar y estimados estudiantes, estas dos expresiones de Ezequiel 26:14.
haré de ti una roca desnuda. Ese es el concepto que se tiene hoy de lo que se observa allí donde estuvo esta ciudad de Tiro en la isla. Dice, haré de ti un tendedero de redes, y es lo que se observa hoy día también, el cumplimiento de la palabra de Dios. Esta es una profecía cumplida. ¿Qué dice la Biblia acerca de la forma de la tierra, por ejemplo? Se creía, incluso hoy día todavía se cree que la tierra es plana. ¿Pero qué dice la Biblia conforme a esto? ¿Encontramos evidencia de esto también en la Biblia? También encontramos evidencia de eso, ¿no? Para algunos fue nuevo en la Edad Media, un poco más contemporánea, el descubrimiento, según el ser humano, ¿no? El descubrimiento de que la tierra era redonda, pero podemos ver en Isaías 40:22 de que ya nosotros teníamos el conocimiento real. De que la tierra era redonda. Aún hoy día hay algunos, como es que llaman, planistas, sí, que siguen diciendo, no, la tierra es plana. Pero la Biblia nos confirma, desde Isaías, dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él está sentado sobre el círculo. Se está hablando de la redondez de la tierra. Está hablando, es correcto. Entonces, ¿realmente el ser humano la descubrió hace poco? No. Acá la Biblia todo ya no lo está confirmando. Dios a través de su palabra. Dice que en la antigüedad muchos creían de que la tierra era plana. Incluso por esto fue que Cristóbal Colón salió también en su travesía. Porque muchos pensaban que donde terminaba la vista del mar, aquí había un gran abismo. Por eso fue que le dieron los cautivos más perversos de la época a Cristóbal Colón para que saliese en su travesía. Pero nos podemos dar cuenta de que la tierra no era plana. Claro. La tierra es redonda. Y ya la Biblia lo decía. Es correcto, Isaías ya nos lo estaba asegurando aquí en su libro. Dice que en el hebreo el término que utilizó Isaías para referirse a círculo es la palabra kuk, que indica una esfera completamente diferente de algo plano, cuadrado o algo rectangular. Sí. Entonces, la pregunta es ¿cómo supo realmente el profeta que la tierra era redonda y no plana? Ahí es donde podemos confirmar una vez más de que la Biblia es inspirada por Dios. Amén, porque vale la pena anotar que en la época de Isaías no había la tecnología con la que contamos hoy para poder observar la redondez de la tierra. Hablemos de otro aspecto que confirma la veracidad de la Biblia y la inspiración divina de la Biblia. ¿Qué dice la Escritura Sagrada acerca de la trayectoria de la luz? Algo que también ya ha sido, digamos, descubierto y que tiene suficiente soporte científico. La Biblia nos habla en Job 38:19. Quiero que utilices tu Biblia, que tú me vayas siguiendo texto a texto y vayas comprendiendo. Dice Job 38:19, ¿dónde está el camino que conduce a la morada de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Entonces quiere decir de que la luz tiene una trayectoria. Este texto está escrito en hebreo y hay una palabra para camino. Dice derek, que literalmente significa senda o vía. Sí. Hasta el siglo XVII se tenía una creencia de que la luz surgía de una manera instantánea, ¿cierto? Pero para nosotros, con el que conocemos a Isaac Newton, un gran científico de la época, él probó que la luz está compuesta de pequeñas partículas que viajan en línea recta. Tiempo después, unos años más tarde, Christian Huygens propuso también la teoría de la onda de la luz y Paul Romer midió la velocidad de la luz mientras viaja a través del espacio. Hoy sabemos que la luz es una forma de energía que hace visibles los objetos y que realmente viaja mediante partículas llamadas fotones. Los que de pronto han tenido un poco más de conocimiento y han escuchado esta palabra, los fotones, ¿cierto? Sí. Y ellos viajan en línea recta a una velocidad impresionante. Dice que a 300,000 kilómetros por segundo. Por eso también en las distancias del universo las medimos a través de años luz. Claro.
Entonces te podrías imaginar esta distancia tan inmensa si la luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo. Y Eso la es una Biblia ya- velocidad impresionante. Es correcto, es una velocidad que para el ser humano pues sería realmente imposible alcanzar. Podríamos llegar a morir al estar transitando una velocidad tan alta. Claro. Y podemos ver cómo ya la Biblia nos habla Del camino. del camino que traza la luz, del camino que lleva a la luz, que es un Así camino es. recto. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿cómo pudo el autor de este libro de Job, cómo pudo conocer, cómo pudo hablar, cómo pudo confirmarlo, escribir tan seguro sobre la luz, de que la luz tiene un camino, una vía? Si esto realmente fueron siglos después que fue descubierto. Entonces, volvemos a reiterar, no queda duda de que la palabra de Dios es inspirada por Él. La Biblia es inspirada por Dios, no es un invento humano. Así es. Y esto de la redondez de la tierra y del camino por donde se conduce la luz son algunas evidencias científicas que confirman que la Biblia es inspirada por Dios, puesto que estos argumentos ya estaban planteados desde siglos antes de que algunas personas o científicos lo descubrieran y lo comprobaran. Pero no solo la Biblia tiene la capacidad de hacer apuntes exactos sobre condiciones científicas o condiciones que tienen que ver con la física del universo. También la Biblia tiene poder, podemos decirlo así, tiene poder para cambiar vidas. Y aquí yo quiero preguntarle, Oscar, ¿qué poder, si es que lo tiene la Biblia, tiene la Escritura Sagrada en la vida del que la lee con sinceridad? Personalmente, doy fe de ello. La Biblia tiene un poder inmenso, un poder grande de transformar vidas. Podemos leer cualquier libro, ¿cierto? El cual cambia algunas ideas personales de nosotros, pero la Biblia realmente tiene el poder de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Cuando empiezas a leer la Biblia, como lo hemos dicho, con un corazón humillado, con un corazón sincero y pidiendo la dirección de Dios, vas a encontrar en ellas la respuesta a muchas inquietudes que tienes. Cuando te acercas a leer la palabra de Dios, vas a empezar a encontrar paz para tu corazón. Vas a empezar a llenar esos vacíos que tiene tu vida. Vas a empezar a entender y a escuchar lo que Dios tiene para ti. Y vas a llenar tu vida de esperanza. Una esperanza en Cristo Jesús, en un plan de salvación que tiene para ti y para mí. Este poder de las Sagradas Escrituras transforma el corazón realmente de toda persona. Muchos pensamos que porque hay personas criminales que han cometido infinidad de males aterradores, no tienen perdón de Dios y nunca van a cambiar. Pero la Biblia es capaz de cambiar incluso aquellos corazones llenos de maldad y los convierte en personas respetables. Entonces, que si la Biblia tiene poder, wow, es un poder impresionante y maravilloso, porque es Dios quien nos habla a través de ella. Y es que si la Biblia tuvo poder para, a través de los profetas, predecir la redondez de la tierra, hablar de la trayectoria de la luz, contarnos algunos sucesos históricos como el que mencionábamos de lo que le ocurriría a Tiro, pues ¿por qué no habría de tener poder también para transformar la vida del que la lee con sinceridad? Pero es importante tener en cuenta esto: el que se acerca a escudriñar las Escrituras debe hacerlo con sinceridad, con humildad, queriendo que Dios le hable a su vida,
para acomodar su Biblia al principio bíblico y no acomodar el principio bíblico a su vida. Esto es importante tenerlo en cuenta. Todo libro que se escribe, Oscar y estimados amigos, conservan un tema central. Estoy seguro que la Biblia no es diferente a esta realidad. ¿Cuál sería el tema central de la Biblia? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Es más que claro. Desde el Génesis, cuando nos muestra el plan de salvación para el pecado, ¿cierto? Para la primera venida de Cristo, como Sí. también nos lo muestra hasta el Apocalipsis, cuando nos da la profecía de la segunda venida de Cristo, y así a través de toda su palabra. Sí, tenemos claro de que la Biblia nos habla también de historia, ciencia, poesía, profecía, literatura, otros temas, pero el tema principal y primordial es Cristo Jesús. Todo lo que nos habla es de Él, del carácter de Dios, de la relación que tiene Dios con su pueblo, del plan de salvación que tiene Dios para sus hijos. Entonces, el tema principal es Cristo Jesús. Qué bonito, y esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, toda la historia que nosotros encontramos en la Biblia apunta a Jesús. Toda la ciencia, toda la poesía, toda la literatura apunta hacia Jesús. Juan capítulo 5, versículo 39 es claro y contundente al afirmar que el tema central de la Biblia es Jesús, ¿cierto? Es correcto. Allí podemos ver, te invito a que abras tu Biblia en Juan 5:39 y leas detenidamente lo que nos dice este texto. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas hablan de Cristo. Ahí está hablando Cristo en primera persona. Ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Toda la Escritura, absolutamente toda, su tema central y primordial es darnos a conocer a Cristo Jesús. Amén, qué bueno. Entonces ya usted sabe, estimado oyente, si usted se acerca a escudriñar las Escrituras, va a encontrarse con la persona de Jesús en sus páginas. Todo libro, toda obra que uno emprende, tiene un fin, una meta, un objetivo, un propósito. Estoy seguro que Dios tuvo un propósito también al dejarnos la Biblia a través de los autores que son considerados santos porque fueron a quienes el Espíritu Santo inspiró. Y quiero preguntarle, Oscar, en este momento, ¿cuál es ese propósito por el cual fue escrito las Escrituras? Bueno, la verdad es que la vida diaria es una vida de constante aprendizaje, ¿no? El día que dejamos de aprender, realmente terminamos dejando de vivir. Pero la Biblia, más que aprendizaje y enseñanza, nos da esperanza. Este es el propósito primordial de las Escrituras. Sabemos que la Biblia fue escrita en un contexto antiguo y que las costumbres han cambiado, pero los temores del ser humano siguen siendo los mismos. Y la manera de Satanás atacar al ser humano sigue siendo la misma, porque le ha funcionado durante todos los siglos. Entonces, a pesar de que haya sido escrita en un contexto diferente al nuestro, en una época con cultura diferente a la nuestra, nos sigue sirviendo a nosotros y nos va a seguir sirviendo, llenándonos de esperanza, dándonos consejos para afrontar cada circunstancia, para afrontar cada proceso de nuestras vidas, para afrontar cada día a día. Y esa esperanza es en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, así es. ¿Hay algún pasaje bíblico donde nosotros encontremos cuál es el propósito de la Biblia y para reafirmar lo que has argumentado hasta este momento? Claro que sí, y te invito a que busques en tu Biblia Romanos 15:4. Romanos 15:4 nos dice: las cosas se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Y ahí está el principio bíblico de lo que Oscar
ha explicado frente al propósito de las Escrituras. Es decir, cuando yo tomo mi Biblia, entonces debo esperar a que yo sea enseñado por la Biblia, a que la Biblia me permita tener más paciencia en medio de los problemas y a que yo encuentre consolación. Por eso cuando una persona tiene dificultades, siempre le invita, lea la Biblia, escudriñe la Biblia, ore. Y cuando usted estudia la Biblia, y Oscar y mi persona podemos dar fe de esto, tenemos esperanza. Tenemos esperanza, que es el propósito supremo de las Sagradas Escrituras. Brindarnos esperanza en medio de un mundo de aflicción. Así es. Oscar, mucha gente dice tener la verdad. Los adventistas del séptimo día decimos tener la verdad también. Pero hoy día hay una corriente ideológica que dice que no hay verdades absolutas, sino que hay verdades relativas. Hay una fuente de verdad. ¿Podemos encontrar una verdad absoluta? ¿Cuál sería en caso tal de que sí se encuentre esa fuente? Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Basándonos en conceptos humanos, como lo acabas de decir, Carlos, esta verdad humanamente generaría un relativismo y una pluralidad que realmente nos conducirían a tener gran inseguridad. Sí. Pero desde el punto bíblico podemos ver que la verdad no es un concepto. La verdad realmente es una persona concreta y real, y que es eterna. ¿Quién es entonces? Cristo Jesús, como lo dice en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no es un concepto, la verdad es Cristo Jesús. Y esto nos genera realmente una gran confianza y una certeza, ¿cierto? A nuestro corazón humano lleno de temor y de tristezas y de congojo por todas las situaciones que vivimos a diario. Entonces podemos ver que la Biblia es el medio real y es a través del cual Dios se comunica con nosotros. Si nosotros la estudiáramos a diario, podríamos ver cómo cumple Dios sus promesas, cómo las cumple en tu vida. Pero la invitación es a que no lo hagas de una manera apresurada. Querido oyente, te invito a que reflexiones en la forma en que estás leyendo la Biblia. Y si no la estás leyendo, mi invitación es para que lo hagas. Abre tu Biblia, abre la palabra de Dios. Si no la tienes, descárgala en tu celular. Es muy fácil hoy día tenerla, pero te invito a que lo hagas. Si tienes algún problema, si tienes alguna dificultad, ve con un corazón sincero, arrodíllate, ora a Dios, pide la compañía del Espíritu Santo, que sea Él guiándote mientras escudriñas su palabra. Pero no lo hagas a la carrera, no lo hagas de una manera apresurada para salir del paso. No, siéntate tranquilo y pregúntate, ¿cómo puede ayudarme este pasaje bíblico hoy a resolver ese problema que tengo? ¿Qué debo hacer para ser feliz? Aquí la Biblia me lo muestra. Y si tengo que leer este pasaje bíblico varias veces y meditar en él, si tienes que hacerlo, hazlo. Pero te invito a que lo hagas de corazón. Y allí vas a encontrar cada una de las respuestas a esas preguntas que tienes. Allí vas a encontrar la paz que tu corazón necesita. Allí vas a encontrar la voz de Dios. Amén. Totalmente de acuerdo y doy fe de todo lo que Oscar acaba de decir, porque yo suelo diariamente abrir la Biblia para escudriñarla, para estudiarla, y experimento cada uno de los aspectos que Oscar ha mencionado. Para terminar, ¿por qué no orar, Oscar, y entregar a los oyentes que deciden a partir de ese momento escudriñar las Sagradas Escrituras en su diario vivir?
Oremos. Querido Dios, gracias, oh Padre, por esta oportunidad dada. Gracias porque has permitido que este mensaje llegue al corazón de cada oyente. Gracias, Señor, porque sé que estás tocando el corazón de él, porque sé que tu Espíritu Santo está llenando ese corazón, porque sé y estoy plenamente seguro de que tu Espíritu Santo está dando las respuestas que tanto él necesita. Señor, sigue tocando su corazón, que pueda entender, que pueda venir a ti con un corazón humilde y pueda abrir tu palabra para regocijarse en ti, para encontrar las respuestas que tú tienes para él. Gracias, Señor, porque a diario muestras tu amor y tu misericordia con cada uno de nosotros. En tus manos lo coloco, oh Dios. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032.